Hacia finales del año pasado, del 2020, la OEI, la Organización de los Estados Iberoamericanos, me convocó para desarrollar un informe sobre competencias necesarias para quienes desarrollan y gestionan emprendimientos de las industrias creativas en un contexto como el que empezamos a vivir a partir de la pandemia. La primera pregunta que nos hicimos al abordar este estudio fue cuáles son las competencias personales y profesionales que se consideran imprescindibles para afrontar los retos de la gestión de emprendimientos culturales en el contexto actual. Y el estudio arrojó esta matriz de competencias que fui desarrollando en base a distintos estudios que se mapean a partir de antecedentes como los que voy a contar ahora para compartir. La primera parte de la matriz se basa en las competencias básicas, ¿no? El conjunto complejo de conocimientos, habilidades, actitudes, valores, emociones y motivaciones que cada individuo o cada grupo pone en acción en un contexto concreto para hacer frente a las demandas peculiares de cada situación. Esta matriz fue desarrollada a partir de un informe de la OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, a través de un proyecto denominado DESECO, Definition and Selection of Competencies, que la OCDE, y en este informe de DESECO, desarrolló un conjunto, o identificó un conjunto complejo de conocimientos, habilidades, actitudes, valores, emociones y motivaciones que cada individuo o cada grupo pone en acción en un contexto concreto para hacer frente a las demandas peculiares de cada situación. En este sentido, la DESECO estableció tres grandes categorías de competencias. En primer lugar, el uso interactivo de diferentes herramientas, el usar el lenguaje, los símbolos, el texto, utilizar el conocimiento y la información, usar la tecnología. En segundo lugar, la interacción social en grupos heterogéneos, relacionarse bien con los demás, la habilidad para cooperar o trabajar en equipo, gestionar y resolver conflictos, ser capaz de desenvolverse en sociedades cada vez más diversas y pluralistas, de empatizar y ponerse en el lugar de los demás, de manejar las propias emociones y de promover el capital social. Y en tercer lugar, la autonomía, ¿no? Actuar dentro de un contexto más grande, poder formar y poner en práctica planes de vida y proyectos personales, defender y afirmar los propios derechos, intereses, límites y necesidades. Esto fue como el primer escalón de las competencias que son importantes para la mayor parte de las áreas de la vida y contribuyen al buen funcionamiento de la comunidad social. Después, el segundo escalón de esta matriz son las competencias genéricas, a partir del informe que desarrolló el doctor Gerardo Neugovsen en su estudio llamado Las competencias emprendedoras en las industrias culturales y creativas, un sistema para su diagnóstico y fortalecimiento. Aquí es interesante porque Neugovsen utiliza las competencias genéricas definidas por la Universidad de Deusto y que se clasifican en instrumentales, interpersonales y sistémicas. Las instrumentales son las que tienen una función de medio o son utilizados para un determinado fin. Las interpersonales son las referidas a las diferentes capacidades que hacen que las personas logren una buena interacción con los demás y consigo mismas. Y las terceras son las sistémicas, ¿no? Las destrezas y habilidades relacionadas con la comprensión de un sistema o un conjunto. A partir de esto, Neugovsen desarrolla una herramienta para la identificación y análisis de competencias de los emprendedores culturales que se presenta de una forma muy dinámica, espiralada, de fácil utilización y que ha servido, entre otras cosas, para analizar las facultades, aptitudes y desempeños de emprendedores, incluso hasta por entidades financieras que han podido pronosticar el desempeño de emprendimientos y poder evaluar el grado de financiamiento a otorgar, ¿no? Entonces, por estas entidades financieras. Con lo cual, tenemos un grado de avance específicamente más concreto sobre el campo cultural. Y como tercera opción o tercer escalón de esta matriz vienen las competencias específicas, ¿no? Las que tienen más que ver
con el campo cultural, ¿no? Digamos, que básicamente arrancan con las características del perfil del emprendedor, son todas las competencias ligadas al tipo de personalidad digamos, de carácter y de características de las personas que emprenden proyectos culturales, como por ejemplo la amplitud perceptual, ¿no? La capacidad, por ejemplo, de ver más allá del círculo de experiencia o del entorno inmediato, cambiando la perspectiva cuando es necesario para poder encontrar nuevas oportunidades, ideas, información, recursos, la creatividad y la innovación, ¿no? La capacidad de realizar búsquedas sistemáticas de oportunidades y soluciones a problemas a través de maneras distintas en productos, servicios, identificando nuevas demandas, la inteligencia social, la capacidad de establecer y mantener relaciones con personas de los diferentes grupos de interés, la orientación al logro, que es la capacidad de desarrollar acciones tendientes a alcanzar el resultado esperado, aprovechando esa retroalimentación para mejorar el desempeño, buscando la calidad y la excelencia, el pensamiento sistémico, la posibilidad de percibir un mundo en términos de totalidades y estructuras interconectadas, no estamos solos en el mundo emprendiendo, sino que estamos inmersos en un ecosistema. Y después características profesionales, más allá del perfil, ¿no? Al tradicional ABC del emprendedor, que debería responder con su proyecto a las preguntas básicas, ¿no? ¿Quién es mi cliente? ¿Cuál es mi proyecto? ¿Cómo lo comunico? ¿Cómo lo hago viable? ¿Cómo lo pongo en marcha? Se vuelve necesario también herramientas que vienen de otros campos, como el design thinking para la innovación del negocio, la comunicación corporativa, las estrategias de financiamiento y contabilidad, el diseño de presentaciones de alto impacto, las estrategias de comercialización, el diseño de campañas de financiamiento y crowdfunding, el networking, las estrategias para la construcción de redes de socios estratégicos, la fidelización de audiencias y usuarios, los modelos de negocios multiingresos que plantean también estrategias radiales para ingresos múltiples a partir de una misma identidad y, por supuesto, las herramientas de innovación para la circulación internacional de bienes y servicios creativos, que es una asignatura pendiente en nuestro sector y en nuestra región, sobre todo. Un capítulo especial de este informe es el área de la transformación digital, ¿no? Estamos hoy, más que nunca, viviendo una profunda un cambio de paradigma en torno a los contenidos culturales y digitales. Aquí me concentré bastante en el informe que Octavio Culés hizo sobre el tema de la cultura en el entorno digital, el año 2017 para la UNESCO, que echa luz sobre las innegables ventajas de las nuevas tecnologías en el terreno de las industrias culturales, a la vez que advierte las problemáticas que surgen a partir de la brecha digital o de la ausencia de legislación en el campo de la propiedad intelectual y de la protección de los derechos y también de la monetización de los contenidos culturales, lo cual es un desafío, ¿no? Los contenidos digitales en cultura, lo cual eso es un desafío. Y Culés, digamos, mapea algunos ejemplos de políticas públicas y también emprendimientos privados que surgieron en Latinoamérica sobre el tema de cultura digital, como estos viveros de cultura digital o de nuevas tecnologías, centros de formación digital en México, en Colombia, en Madrid, en Ecuador, en Argentina, que en formato, digamos, de laboratorios, de escuelas, de talleres, de workshops y de centros de investigación, han desarrollado y han contenidos y divulgación de información y de competencias, pero también han instalado una agenda nacional y urbana sobre el campo de la cultura digital y los distintos formatos que hoy surgen a partir de estas nuevas tecnologías. También
culés y yo lo plasmo en este informe, algunos de culés y otros agregados por mi trabajo, tienen que ver con algunas políticas públicas que se han incorporado en América Latina a partir de previo o posterior a la pandemia en relación a la formación, como el Conecta 2020 de Perú, el CREA en Panamá 2030, el Programa de Industrias Creativas de Panamá, el Formar Cultura de Argentina, Impulso Digital en la Ciudad de Buenos Aires, el Power Medellín, que es un gran centro de emprendimiento cultural de Confama, la Cámara de Compensación de Medellín, o Factoría de Industrias Creativas en Madrid. Todos ejemplos de políticas relacionadas a la formación y la innovación en temas de competencia para la gestión. Y por último, el informe se completa con algunas recomendaciones que hacemos para quienes están a cargo del diseño de políticas públicas en materia de formación cultural y de actualización de competencias. Básicamente en 4 ejes: digitalización, sostenimiento y financiamiento, generación de audiencias y desarrollo de conocimiento y divulgación de la información. Para este cuadro yo lo armé en 3 periodos, digamos, hay recomendaciones a corto plazo, a mediano plazo y a largo plazo. En materia de digitalización a corto plazo es promover la información de competencias de los creadores y trabajadores de la cultura, promover la formación de competencias de los creadores y trabajadores de la cultura vinculadas a los nuevos lenguajes y narrativas digitales. En mediano plazo, robustecer las competencias para intermediadores, para quienes están intermediando en la cadena de valor, favorecer el acceso a Internet de las comunidades usuarias, ¿no? Digamos, tratando de solucionar la problemática de la brecha digital. A largo plazo, generar plataformas virtuales regionales para la formación de competencias digitales en Iberoamérica. El segundo eje sobre sostenibilidad y financiamiento sería la posibilidad de generar mecanismos de incentivos concretos a la capacitación y profesionalización de la gestión y el emprendimiento cultural. En mediano plazo, promover la internacionalización. A largo plazo, la organización de eventos para el intercambio de saberes entre expertos de la región iberoamericana. El tercer eje, sobre generación de audiencias, proponemos la generación de instrumentos que fomenten la interpretación de los nuevos hábitos de comportamiento y consumo cultural. Luego, a mediano plazo, generar bancos de datos regionales para el desarrollo de nuevos públicos y audiencias, sobre casos, ¿no? Fundamentalmente que podamos analizar, casos de estudio y casos para luego aplicar en nuestros propios países. Y a largo plazo, también generar una colección de publicaciones de divulgación sobre todos estos temas. En el cuarto eje, el desarrollo de conocimiento y divulgación de la información, a corto plazo proponemos un repositorio de indicadores unificado con base en los países iberoamericanos para que todos los países podamos medir lo mismo y de la misma forma y que podamos compararlos, esas mediciones. También generar un directorio de investigadores y docentes especializados que podamos compartir. Y a mediano plazo un sistema unificado de mapeo y medición del sector para los países de Iberoamérica, y a largo plazo la creación de centros de estudio con base Iberoamérica sobre todos estos temas. Esta es un poco la estructura del informe. Por un lado, entonces, las competencias necesarias para los emprendedores, y por otro lado un conjunto de recomendaciones para quienes están del lado de las políticas públicas y el diseño de todos estos programas. El desafío es resetearnos y volver a generar bibliografía, conocimiento, información y formarnos para el mundo que se viene, que es un mundo desconocido, pero que ya podemos intuir con nuevas herramientas, y eso hace que dobleguemos los esfuerzos para que podamos vivir en la agenda que nos toca. Muchas gracias.